Saludar nuevamente, hermanos, a toda la iglesia locales aquí, también representada en este lugar de Rucacura. El Señor les bendiga, hermanos, a todos. El Señor nos ha convocado, el Señor nos ha traído hasta acá para hablarnos algo que está en su corazón. Siempre que el Señor nos convoca, siempre que el Señor nos invita a estar en un lugar, es porque Él tiene algo que comunicarnos. Algo el Señor tiene que decirnos. Y en estos dos campamentos, tanto en la zona central, la zona sur, el mensaje ha sido el mismo. Lo que está en el corazón de Dios para todas las iglesias es uno solo. Y es hablarnos sobre la relevancia, la importancia de la obra de la cruz. Esta es una palabra que tiene un peso espiritual distinto. Un hermano dijo por ahí: la palabra de la cruz no es para predicarla solamente, no es para anunciarla solamente, no es para explicarla. La palabra de la cruz, hermanos, hermanas, esencialmente es para vivirla, es para hacer la vida, es para que esta palabra no quede almacenada en nuestra mente, sino que también baje a nuestro corazón y podamos vivir esta palabra. La carga que está en mi corazón, principalmente cuando fuimos convocados por los hermanos a poder participar de estos retiros en la administración de la palabra, el Señor colocó esta carga en mi corazón con respecto a cuánto o cómo valoramos la cruz de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es el valor que le asignamos a la cruz en nuestra vida diaria? ¿Qué sentido tiene la cruz para nosotros? Más allá de temas teológicos que los hermanos ya algunos han abordado y otros van a abordar más adelante, tengo en mi corazón esta carga principal. ¿Cómo valoramos la cruz de Cristo? ¿Qué es la cruz de Cristo para ti y para mí? ¿Cuánto valor le asignamos realmente a nuestras vidas? Porque una cosa, hermanos, hermanas, es cantar de la cruz. Una cosa es cantar cánticos que hablan de la cruz. Una cosa es predicar incluso de la cruz. La otra cosa muy distinta es el valor que le asigno a la cruz, como ayer se nos decía, cuando bajamos al valle. Cuando estamos en el día a día, con nuestros colegas de trabajo, con estas familias al interior de ellas, con esta familia que no conoce al Señor. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cuánto de la cruz de Cristo opera en estas relaciones? Quisiera, hermanos, partir con un versículo en la carta de los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es un versículo que tiene una condición particular, puesto que contiene en él también información que es complementaria, ¿no? Este es un versículo que tiene una idea principal que desarrollar, pero dentro de esa idea principal contiene información adicional, ¿no? Es decir, ¿por qué lo sabemos? Porque toda frase, y aquí los estudiantes sabrán mejor que nadie, los demás vamos a recordar un poquito, todas esas frases que van entre comas, ¿cierto? Es información complementaria al enunciado principal. Pero en este caso particular, nosotros no vamos a atender la idea principal que está enunciada en este versículo, sino esta información complementaria. Que en realidad, hermanos, cuando uno lee las cartas de Pablo principalmente, ¿no? Y otras cartas también, se encuentra con que en realidad no hay información complementaria. No hay una información secundaria. Todo es importante.
todo es relevante, todo es como una pequeña perla del que el Señor deja allí, entre comas, y es bueno que lo atendamos. Entonces, volvamos a leer solamente lo que está entre comas. El cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sobre este versículo y sobre este apartado en particular, Calvino comenta que el autor de esta carta quiso colocar aquí cómo ha de estimarse la muerte de Cristo. No solamente en un aspecto externo, no solamente en un aspecto objetivo de la cruz que se nos hablaba estos días, donde Cristo murió en el Gólgota y los sufrimientos que Él padeció como hombre, sino que también en otro aspecto que es el aspecto espiritual. Por eso Calvino señala esto: la muerte de Cristo debe estimarse también desde esta dimensión, no solamente como una obra humana, sino también como una obra espiritual. El Espíritu también tuvo participación en la muerte de Cristo. Por eso es que hoy día gozamos, hermanos, de eterna redención. De una redención que no es solamente para una dispensación, sino que es eterna. Porque el Señor se ofreció a Dios mediante el Espíritu eterno. Gloria a Dios por eso, hermano. Por lo tanto, conviene que nosotros nos hagamos estas consideraciones y estas preguntas que yo decía hace un rato atrás. ¿Qué valor le asignamos a la cruz? ¿Qué lugar ocupa la cruz de Cristo en nuestros corazones, hermanos? ¿Qué lugar ocupa? Yo quiero invitar hoy día a las iglesias locales aquí representadas y a cada hermano en particular a que reflexionemos. Aquí esta palabra nos invita a reflexionar sobre este asunto en particular. ¿Qué lugar ocupa la cruz en nuestras vidas? ¿Qué lugar le asignamos? Responder esta pregunta va a ser fundamental, va a ser crucial para ver también cuál es la calidad de vida cristiana que tenemos hoy. ¿Qué vida hemos llevado hasta hoy? Con todo el conocimiento que tenemos de la cruz, con todo lo que ya sabemos de la cruz, con lo que hoy día y en estos días se nos va a hablar con respecto a la cruz. Con todo eso, hermanos, ¿qué lugar le vamos a asignar en nuestra vida a la cruz de Cristo? Cuando hablamos de valorar algo, de asignarle valor a algo, debemos tener en consideración lo siguiente. Cuando yo digo valorar, tiene que ver con que yo reconozco mérito e importancia a algo o a alguien. Yo valoro a mi madre, por ejemplo. Valoramos a nuestras madres porque reconocemos en ella méritos. Reconocemos en ella importancia en nuestras vidas. Son fundamentales. Ahora, volvamos a esa misma consideración hacia la cruz. ¿Usted encuentra algún mérito en la cruz de Cristo? ¿Encontramos importante la cruz de Cristo? Surgen esos amenes espontáneos, ¿no? Pero eso debería demostrarse entonces en nuestras vidas. Si no, nos quedamos en una retórica, nos quedamos en un amén. Pero que la cruz de Cristo realmente tenga importancia para ti y para mí, lo vamos a ver en nuestra vida diaria, en nuestros relacionamientos. Que el Señor nos socorra en eso, hermanos. El Señor nos ayude en eso. Porque si no, significa que la cruz para nosotros no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia mayor. Por lo tanto, guardemos esta definición en el corazón en esta mañana.
Darle valor a alguien o algo es reconocer el mérito y la importancia que tiene. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Y quisiera que me acompañaran a ver, antes de nosotros hacer nuestra propia reflexión, antes que nosotros mismos podamos valorar la cruz, veamos cuál es el valor que los apóstoles le asignaron a la cruz de Cristo. ¿Cómo impactó la cruz de Cristo en el corazón de los apóstoles o los discípulos del Cordero? Cuando revisamos, por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas le dedican la tercera parte o más todavía de sus escritos a este evento importante de la cruz de Cristo. Aquí podemos ver entonces empíricamente cuánto impactó la cruz de Cristo en el relato de los evangelios. El tiempo que le dedicaron a hablar sobre la cruz, sobre lo previo a la cruz en sí misma, lo posterior a ella, fue un espacio significativo dentro del relato. No fue una cosa al pasar, no fue algo que dijeron, Cristo murió en la cruz también y luego resucitó. No, dedicaron tiempo, dedicaron palabras, escritos dentro de su evangelio en una gran cantidad de espacio. Por lo tanto, eso nos habla de la importancia que tuvo la cruz también para ellos. El evangelio de Juan se puede dividir en dos partes. Por un lado, Juan nos habla con respecto a las señales que Cristo hizo en la tierra. Se le puede llamar el evangelio de las señales. Y la otra mitad, Juan nos habla de la pasión de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, la relevancia que tuvo para los apóstoles del Cordero esa muerte en la cruz? Cuando vamos al apóstol Pablo, y aquí quiero que me acompañen por favor a Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver esto en consideración, aun cuando hay muchos textos donde Pablo habla sobre lo que la cruz era para él. No, está lleno de ejemplos, de palabras del apóstol Pablo que hacen referencia a la cruz. Pero en esta oportunidad solamente vamos a considerar este versículo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No había ningún otro motivo de gloria para el apóstol Pablo. No encontró nada en lo cual gloriarse, sino solamente en la cruz. ¿Había algo más atractivo para Pablo que la cruz? No, hermano. No había nada que causara mayor atracción en la vida del apóstol Pablo que la cruz de Cristo. Sigue más adelante, dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo define la cruz o define el evangelio como el mensaje de la cruz. Define su ministerio también como la predicación del Cristo crucificado. ¿Recuerdan esta expresión del apóstol Pablo? Me propongo saber nada entre ustedes. Me propongo no hablar de nada más, sino de una sola cosa. ¿De qué era? De Cristo. Mi tema es Cristo y este crucificado. ¿De qué más podemos hablar? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué otro mensaje podríamos dar al mundo sino hablar de Cristo y de la cruz de Cristo? No vamos a hablar de moral, de buenas costumbres, de una serie de reglas para llevar una vida buena, de 10 consejos para. Nuestro mensaje es uno solo.
La respuesta de Dios para el mundo es uno solo: Cristo y este crucificado. Pero mire, además, Pablo define su vida en base a la cruz. Dice cómo será su relación con el mundo. Algo nos decía ayer Rodrigo en la palabra también. La cruz de Cristo define cómo se relaciona Pablo con el mundo. ¿Y qué es lo que dice el versículo ahí? Que en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos amados, hermanas, si valoramos la cruz de Cristo, si amamos la cruz de Cristo, si consideramos que tiene ella algún mérito e importancia en nuestras vidas, entonces la cruz va a determinar la forma en que me relaciono con el mundo. ¿Cuál es esa forma? Yo estoy muerto para el mundo. Y el mundo también está muerto para mí. Eso es la cruz. Si amamos la cruz, esa es la forma de relacionarnos con el mundo. No hay otra manera. Por lo tanto, vamos a escuchar al mundo y sus filosofías. Vamos a seguir la corriente de este mundo en cuanto a, por ejemplo, cómo criar a nuestros hijos. Vamos a seguir el modelo que el mundo hoy día tiene con respecto a la crianza de los niños y la crianza respetuosa. Vamos a encontrar sentido a estas palabras. Podemos colocar otros ejemplos más sobre lo que el mundo nos propone. ¿Cuál es el proyecto de vida que el mundo hoy día nos ofrece a los jóvenes de cuarto medio, universitarios? Si quieres ser feliz, este es el modelo que el mundo ofrece. Una carrera rentable para que tenga una buena y bonita, comillas, casa, una familia con ciertas características, viviendo en lugares determinados. Entonces eso es el éxito. Y el sistema del mundo nos lleva hacia ese tipo de modelo de vida. De tal forma que los jóvenes hoy se sienten frustrados porque no llegan a cumplir con ese estándar. Jovencitas que hoy día están todo el día metidas en redes sociales, en Instagram, TikTok, siguiendo modelos, comillas, que el mundo ofrece de belleza, llenos de filtros, pero que muchos jóvenes siguen como modelo de vida y se frustran porque no alcanzan ese ideal de belleza, que por lo demás, hermanos y hermanas jóvenes aquí presentes, es un ideal mentiroso. Es un engaño, eso no es real. Esa belleza no es real. Muchos se han quitado la vida por no llegar a ese modelo. Hermano, esto es un tema serio. Le hablo a los padres también aquí presentes. Preocupémonos, permítanme este paréntesis aquí en la palabra, pero preocupémonos de lo que nuestros hijos ven. No nos conformemos con la idea de que está tranquilo el niñito, dejémoslo. Entre tanto afán que tenemos como padres, tantas tareas que tenemos, que el mundo nos ha llenado de tantas cosas, hermano, de tanto trabajo, ¿se fija? De tantas actividades, que es mejor que el niño esté allí, en el sofá, en el sillón, con el teléfono en la mano, tranquilo mientras yo hago mis actividades.
mientras yo hago mis tareas, mis responsabilidades. ¿Y qué pasa con tu responsabilidad como padre? ¿Qué pasa con enseñarles, lo que ya decía Rodrigo también, la cruz de Cristo a nuestros hijos? ¿Qué ocurre con esa responsabilidad? ¿No es relevante? ¿No es importante? Tenemos jóvenes desafectados de la iglesia después, porque ni siquiera para ellos luego la iglesia es capaz de satisfacer sus necesidades, sus ideales, sus metas. Si la cruz de Cristo no opera en nosotros como padres, no esperemos que opere esta cruz en nuestros hijos. ¿Qué lugar ocupa la cruz en nuestra familia? ¿Qué lugar ocupa la cruz en nosotros como padres y nuestra relación con nuestros hijos? En Pablo era muy claro. El mundo me es crucificado. Yo renuncio al mundo. No quiero nada del mundo religioso, del mundo secular, del mundo social, del mundo político, del mundo económico. No, está crucificado para mí. Yo solamente sigo al Señor. No significa con esto que nos vamos a ir a lugares apartados, desérticos, a vivir solos. No, no es eso. No, sino que la cruz y la operación de la cruz en nuestras vidas apuntan en cómo yo me relaciono con ese mundo. ¿Cuál es la importancia que le doy yo a ese mundo en mi vida? Déjeme plantearlo así, como pregunta igual. ¿El mundo es más importante que la cruz en nuestras vidas? ¿Agradar al sistema que hoy día tenemos es más importante para nosotros que la cruz? ¿Seguir modelos y llegar a establecer este patrón de conducta o de vida es más importante que la cruz? Esta es una palabra no solamente, como dije al principio, para ser predicada, hermano. Es una palabra para ser vivida. Señor nos permita vivir la palabra de la cruz. En nuestras fuerzas, amado, nuestra humanidad, en los recursos humanos que tenemos, es imposible vivir la cruz. Es más, la carne, que somos nosotros mismos, a veces uno externaliza eso y dice la carne, como si fuera algo externo, ¿no? La carne somos nosotros. Nosotros, a veces lo que hacemos es soslayar la cruz. Soslayar es esquivar la cruz. Hacerle el quite. Sí, podemos cantar de la cruz, alabar de la cruz, cantar himnos de la cruz. Gloriarnos en la cruz. Pero cuando la cruz subjetiva, la cruz que el Señor nos ofrece para que la tomemos cada día, le hacemos el quite. Dios nos socorra, hermano, para que eso no vuelva a ocurrir en nuestras vidas, para que podamos tomar la cruz que el Señor también nos ofrece y nos invita a tomar y a llevar cada día. Acompáñenme ahora para ver una valoración más de otro de los apóstoles del Cordero, en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a descubrir aquí también una valoración muy importante, interesante, que el apóstol Pedro realiza con respecto a la cruz. Capítulo 2, verso 24. Ahí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pedro, no solamente en esta ocasión, sino que en 2 ocasiones más en su carta, hace una valoración de la cruz. ¿Qué significaba para él la cruz? Y él nos va a hablar, por ejemplo, que sin la cruz no hubiese existido esa sangre preciosa con la cual fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Sin la cruz no hubiésemos podido vivir a la justicia de Dios. Y mire, lo último, y quiero enfatizar esa idea final del versículo 24. Sin la cruz tampoco hubiésemos sido sanados. Qué interesante esto que el apóstol Pedro coloca aquí. Porque claro, hablamos de la cruz y la obra de la cruz y las provisiones de la cruz, ¿no? Como la justificación, la redención, la santificación, la glorificación. Claro, son beneficios, son frutos, productos. La obra de la cruz incluye todo eso. Pero me parece muy interesante que Pedro añada aquí algo más sobre eso. Dice entonces al final del versículo, por cuya herida. Si se me permite ahí como cambiar esa expresión y decir, por cuya cruz, por la herida de la cruz, fuisteis, ¿qué cosa? Sanados. Hermano, la cruz trajo sanidad para nuestra alma. Un alma herida encuentra sanidad en la cruz de Cristo. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántos adultos, no solamente en el mundo, amados, sino que también entre nosotros hoy, ahora, en este mismo lugar? ¿Cuántos hay con el alma quebrantada, con el alma herida? ¿Cuántos enfermos del alma existen hoy? Para todos ellos, la cruz es la respuesta. Hermano y hermana, en la cruz encuentras sanidad para tu alma. No solamente justificación, redención, glorificación, santificación, también sanidad hoy. No mañana, hoy. Si tan solo te acercas a la cruz de Cristo hoy, serás sano. Tu alma será sanada de tantos dolores. De aquellos pensamientos que te atormentan y que no nos dejan vivir. De aquellos problemas que tenemos que no nos dejan dormir por las noches. No es un pecado que te sientas así. Hermano, no es un pecado que sintamos depresión o que sintamos este tipo de malestares emocionales, psicológicos, mentales. Pero quiero decir nuevamente hoy día y con fuerza, hermano, si nos sentimos así, la cruz de Cristo nos trae sanidad. Acércate a la cruz. Valoremos la cruz. Amemos esa cruz. Pedro, en su carta y en estas 3 menciones que hace con respecto a la cruz, nos habla de la centralidad que la cruz tiene en la vida de todo cristiano. Y aquí ya estamos un poco respondiendo esta pregunta. Desde el ideal de Dios, no de nuestra realidad. Pedro está diciendo que la cruz entonces debe ser central en nuestra vida cristiana. No habla de la centralidad de la cruz. Y aquí, hermanos, para poder ilustrar esto aún más todavía,
Quiero que me acompañen a Ezequiel, capítulo 43, en donde se habla del altar y la posición del altar en este templo, en la visión del templo que Dios le da al profeta Ezequiel. No lo vamos a leer completo, lo vamos a dejar solamente ahí, pero del 13 al 27 se nos habla sobre este gran altar, sobre este altar del Señor, que a diferencia de el altar colocado o situado en el tabernáculo anteriormente, ahora en esta visión del templo que Dios ofrece a Ezequiel, el altar ocupa un lugar distinto al lugar que ocupaba en el tabernáculo. En el tabernáculo el altar estaba a la derecha de la puerta. Sin embargo, ahora este altar está ubicado en el centro del templo. Mire qué interesante ese cambio. El altar ahora está ubicado en el centro del templo. De tal forma que todas las líneas diagonales, horizontales que podríamos trazar, si lo colocáramos en un mapa, ¿no?, o en un plano, todas las líneas pasarían necesariamente por ese altar. ¿De qué nos habla eso entonces? Sabemos que tipológicamente el altar nos habla de la cruz. El altar nos habla de la cruz. Por lo tanto, si el altar ahora estaba puesto en el centro del templo, ¿qué nos quiere decir el Señor con eso? ¿Cuál es el lugar que debe tener entonces en la cruz? Es el lugar principal, hermano. Es el lugar central. El altar lo gobernaba todo. Todo lo gobernaba el altar. Todo lo que estaba inmediatamente cercano a él y más allá todavía, todo estaba gobernado por el lugar que el altar ocupaba. Nuestro hermano Austin Sparks, con respecto a este punto en particular, dice lo siguiente, cito: si la cruz realmente estuviera en su lugar, en su real dimensión, todo eso daría por añadido. Esto, el pueblo estaría bien si la cruz estuviese en su lugar. Mire lo que dice el hermano. La iglesia estaría bien si la cruz estuviese en su lugar. Los ministerios estarían bien si la cruz estuviera en su lugar. El orden de la casa. Y aquí no pensemos en la casa solamente como en la casa de Dios, en la iglesia. Hermano, piense en su casa, en su familia. El orden de la casa, el orden de la familia sería correcto si la cruz estuviera en su lugar. Si la cruz está precisamente en el centro, en su plena medida, entonces todo lo demás entrará en su lugar correcto y en una relación de vida. Aquí vuelvo a preguntar entonces, ¿qué lugar ocupa la cruz de Cristo en nuestras vidas? ¿Dónde está la cruz? ¿Está en la periferia? Si está en la periferia, si está al lado, a un costado de nuestra vida, entonces, hermanos, tal vez esa sea la razón por la cual las cosas no marchan bien. Si la cruz de Cristo está en la periferia o no tiene tanta relevancia en nuestra vida y vamos a ella o nos acordamos de la cruz cada 7 días, cuando vamos a partir del pan, cuando participamos de la mesa del Señor, ahí nos volvemos a acordar de la cruz. Pero ¿qué pasó de lunes a sábado? No nos olvidamos de la cruz. La cruz la colocamos en la periferia, la colocamos al costado, a un lado la dejamos ahí.
Y volvemos a ella cuando tenemos necesidades, cuando participamos de la mesa, insisto con esa idea, pero luego nos olvidamos. Un hermano decía en Callejones, esta frase quedó grabada igual en mi corazón. A veces entendemos la cruz de Cristo como la puerta de entrada y después nos olvidamos. Porque la cruz nos sirve solamente para entrar, para ser salvos. Y después nada más. Eso es un error, hermanos. Eso es un error. La cruz de Cristo no solamente es la puerta de entrada para que seamos salvos. Ella nos acompaña toda nuestra vida. Tome su cruz cada día. Me temo que muchos de nuestros fracasos tienen causa en esto, en que nos hemos olvidado de la cruz. Muchos de los fracasos que hemos experimentado tal vez se deban a que la cruz no ha ocupado el lugar que debería ocupar realmente en nuestras vidas. Porque si así fuera, entonces la cruz hubiese sido nuestra salvación en ese momento. El hermano John Stott dice así, con respecto a la cruz. La cruz de Cristo, base de nuestra salvación gratuita, es el más poderoso incentivo para llevar una vida de santidad. La cruz de Cristo es el más poderoso incentivo para llevar una vida de santidad. Quiero decirlo así, hermano. Si la cruz de Cristo no nos mueve, no nos impulsa, no nos conduce, no nos lleva, no nos invita, no nos sentimos interpelados por la cruz a llevar una vida de santidad, entonces la visión de la cruz que tenemos no es una visión adecuada, no es una visión correcta. La cruz de Cristo debe incentivarnos a llevar una vida de santidad. Si amamos esa cruz, si valoramos realmente esa cruz, los sufrimientos de Cristo en la cruz, entonces nos va a llevar a vivir una vida de santidad. Lo opuesto sería, ¿qué cosa? Que nuestra vida fuera un círculo vicioso, ¿no? En donde, permítanme esta expresión, nos da lo mismo pecar. Porque ahí está la cruz. Porque Dios nos perdona. Eso habla de que tenemos una visión de Dios equivocada también. Como un Dios indulgente. No importa, hermano, que peque, no importa, porque Dios perdona. No importa que peque todos los días, porque la cruz de Cristo está ahí. Quienes llevan esta conducta, hermanos, no están valorando realmente lo que ocurrió en la cruz del Calvario. No están entendiendo, no estamos entendiendo lo que ocurrió realmente en el Gólgota. La cruz no es sinónimo de que podamos pecar libremente. La sangre vertida en la cruz no es sinónimo de que podamos ir y pecar y volver y pecar y volver a la cruz. No, hermanos. Eso no es entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La cruz debe llevarnos y conducirnos a una vida de santidad, una vida de negación, una vida de purificación, como ayer se nos hablaba. Claro, todo esto no a nuestras fuerzas.
pero sí confiando en el Espíritu Santo de Dios. Sí confiando en esa preciosa obra de la cruz de Cristo que hoy día opera en nosotros. El hermano Dosser dice lo siguiente con respecto a la cruz y su valoración de la cruz. Dice, la única cruz de toda la historia que se convirtió en un altar fue la cruz en la que murió Jesucristo. Era una cruz romana. Le clavaron en ella y Dios, en su majestad y misterio, la convirtió en altar. Qué precioso, hermano. Esa cruz cruel, esa cruz horrenda, esa cruz que fue el peor método de tortura que jamás ha existido. Ayer se preguntaba algo así también. ¿Por qué la cruz? Bastaba con que fuera una muerte, bastaba con que su sangre hubiese sido derramada, pero ¿por qué Dios escogió la cruz? Porque nuestros pecados eran tan horrendos. Mis pecados y tus pecados eran tan groseros que no meritaba otra forma de dar castigo al pecado y al pecador. No había otra manera. Valoremos la cruz de Cristo, hermano. No le restemos importancia a la cruz. Cuando el hermano Dosser habla de que la cruz se convirtió en altar, nos lleva nuevamente al versículo que leímos en Hebreos, donde dice que Él se ofreció a sí mismo. El ofrecimiento es de alguien que ofrece algo a Dios delante de un altar. En la antigüedad, el sacerdote en el sistema de sacrificio era quien debía presentar a Dios un cordero o un animal para el sacrificio, para la expiación de los pecados, ¿cierto? Y el sacerdote era quien primero se purificaba a sí mismo para luego poder tomar ese cordero, degollarlo, verter la sangre en un cuenco y luego esta sangre que hacía el sacerdote la rociaba sobre el pueblo. Como si éramos hoy día aquí, hipotéticamente, imagínense ustedes cómo era esa escena, ¿no? Cordero degollado, la sangre aquí, y lanzamos la sangre al pueblo, para que entonces el pueblo sea purificado, sea perdonado por Dios por los pecados cometidos. Esa era la manera. Pero cuando llegamos en la historia a este último cordero, este último cordero que Juan el Bautista anunció, diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Hacía su presentación en el mundo el Cordero de Dios. Un Cordero sin mancha. El Cordero más perfecto. El Cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Ese Cordero, no cualquier Cordero, ese Cordero se presentaba ante el mundo. Alguien lo anunció y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Un Cordero sin mancha, perfecto. Pero hermanos, ¿quién era digno? ¿Quién era digno de ofrecer ese Cordero? Preguntémonos esto, reflexionemos sobre esto. Había un Cordero
había un cordero. Un cordero sin mancha, perfecto. Pero ¿quién podía ofrecer ese cordero? En la antigüedad ya lo vimos. Era un sacerdote que ofrecía un cordero a Dios. El sacerdote tenía la posición de autoridad sobre ese cordero. Pero ¿qué ocurrió con respecto a este último cordero? A este perfecto cordero de Dios. ¿Quién era digno de tomar su vida en sus manos? Por primera vez, la ofrenda era superior al oferente. Por primera vez en toda la historia, el cordero era mejor, era mayor que aquel que lo podía ofrecer, de tal forma que no había nadie, hermano, no había nadie digno de tomar la vida de ese cordero en sus manos. El sacerdote Caifás no era digno. Pilatos no era digno. Los soldados romanos no eran dignos. Nadie era digno. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió entonces? Si nadie podría tomar la vida de ese cordero en sus manos para degollarlo, para darle muerte y así expiar nuestros pecados. Pero piense un poquito más allá, reflexione un poquito más allá. ¿Se imaginan? Si nadie hubiese podido ofrecer ese cordero a Dios, no estaríamos hoy día aquí. Nuestro lugar eternamente sería el infierno. Y con toda justicia. Eso me recuerda un poco cuando Apocalipsis relata Juan y mira alrededor y encuentra que no hay nadie digno de abrir el libro y los sellos. ¿Qué hace Juan? ¿Se acuerdan? Juan llora. Era una tragedia. Piénselo así, hermano, hermana. Ese cordero perfecto, ese cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, y nadie digno de poder tomar la vida de ese cordero para ofrecerla a Dios y así perdonar los pecados. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia para la humanidad! Pero gloria sea al Señor Jesucristo, quien él mismo dijo: Padre, he aquí yo voy. Yo mismo me ofrezco. Gloria al Señor, hermano, por esa bendita acción voluntaria. Porque no habiendo nadie más digno, no habiendo nadie mayor que el Cordero, el mismo Cordero se ofreció a sí mismo a Dios. Por amor a ti, por amor a mí, para el perdón de nuestros pecados, para borrar nuestras rebeliones y reconciliarnos para siempre con Dios. El mismo Cordero fue la ofrenda y también fue el oferente en ese día. Jesús fue el Cordero de Dios y fue también el sacerdote de Dios. Gloria al Señor, hermano. Cuando vemos esta cruz del Calvario, cuando vemos esa ofrenda preciosa, ¿cómo no amar esa cruz? ¿Cómo no amaremos esa cruz? Si esa cruz nos trajo salvación y vida eterna, perdón de los pecados, reconciliación con Dios eternamente. Gloria al Señor. ¿Qué nos muestra la cruz de Cristo? ¿Y por qué debemos valorarla? Después de todo lo que ya hemos hablado hasta ahora. Yo quiero tomar 3 puntos solamente de aquellas cosas que nos muestra la cruz de Cristo y por lo cual debemos darle valor. Lo primero, hermano, lo primero que nos muestra la cruz de Cristo
es la gravedad de nuestros pecados. Hermano, hermana, joven, si al encontrarnos con la cruz de Cristo, si al mirar la cruz de Cristo no logramos ver lo horrendo de nuestros pecados, entonces no estamos viendo bien la cruz de Cristo. Entonces no estamos valorando bien la cruz. Porque la cruz nos revela de mejor manera la gravedad de nuestros pecados. No había forma de perdonar con justicia nuestras injusticias, sino a través de la cruz de Cristo. Por lo tanto, hermano, no hay manera mejor que la cruz para que podamos comprender la gravedad de nuestros pecados. En Ezequiel 43 hay un versículo que llamó profundamente mi atención. El Señor le dice al profeta: muéstrales el diseño del templo y que se avergüencen de sus pecados. Mire la relación que hace. Por mostrarle el diseño del templo, la consecuencia debería haber sido que se avergüencen de sus pecados. Pero luego también dice, y si eso ocurriera, si se avergonzaran de sus pecados, sigue diciendo ahí, muéstrales el diseño, explícale las salidas y las entradas, habla con mayor profundidad sobre este diseño, explícale, enséñales. Pero quiero puntualizar esto en particular. Y quiero decirlo así, hermano. Ya no es el templo, pero ahora es la cruz. Si vemos la cruz, realmente, si el Señor nos da la gracia espiritual para poder ver la cruz en su real dimensión, lo que debería provocar en nosotros es vergüenza por nuestros pecados. ¿Qué te provoca en la cruz? ¿Qué te provoca cuando ves la cruz? ¿Nos da lo mismo, hermano? Vamos a ella como para satisfacer curiosidad intelectual, teológica. ¿Qué nos pasa con la cruz cuando la vemos? ¿Sentimos vergüenza por nuestros pecados? ¿Realmente nos avergonzamos de aquellos pecados que nadie conoce sino nosotros solamente? Esos pecados que tenemos guardados en nuestro corazón por tiempo. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a la cruz? Ese versículo dice, si sentimos vergüenza, si la cruz hace que nos sintamos vergüenza por los pecados cometidos, es la misma cruz la que nos da salvación. La misma cruz que nos enfrenta a nuestras vergüenzas. Porque hoy, hermano, hoy, si pecamos, o nuestros pecados nos deberían dar vergüenza. Porque Él no murió en vano por nosotros. Porque tu sangre no fue derramada en vano por tus pecados y los míos. Deberíamos avergonzarnos cada vez que pecamos. Y si así fuese, vamos a confesar nuestros pecados. Porque hubo uno que murió. No para que llevara una vida practicando el pecado, sino para que viviera una vida ahora, una vida nueva. Una vida que ahora agrada al Señor. Una vida que agrada al corazón de aquel que murió por nosotros. ¿Qué más nos muestra la cruz? El amor de Dios, ¿cómo no? Creo que no hay otra
forma más gráfica en que Dios haya mostrado su amor para con nosotros que la cruz. Cuando los cristianos del primer siglo empezaron a buscar y fueron dispersados, y algunos empezaron a buscar símbolos para poder identificarse, y pasaron por varios símbolos, el pez, otros símbolos más. Un hermano dice con respecto a eso, pudieron haber escogido cualquier símbolo que los representara como cristianos. No sé, una cesta llena, hermano, podría haber sido, ¿no? Un hombre caminando sobre las aguas. No sé, cualquier otro símbolo que hablara de que son cristianos. Pero ¿cuál es el símbolo, vamos a decir así, que prevaleció entre todos? La cruz. Que es el peor método de tortura que jamás existió. Sin embargo, es lo que representa o simboliza también hoy día, hasta hoy, que somos cristianos. La cruz no es un fetiche. La cruz no puede ser un fetiche entre nosotros. La cruz debe ser realidad entre nosotros. La cruz debe ser nuestra vida, nuestra forma de vida. Él decidió salvarnos desde la eternidad. Lo decidió, como dijo nuestro hermano Rubén en una predicación, lo decidió pese a nuestros pecados, pese a nuestras infidelidades, pese a nuestros fracasos. Él sabía, decía nuestro hermano, que íbamos a fracasar. Él sabía que tú y yo íbamos a fracasar, hermano. Que íbamos a ser infieles. Él sabía que un día lo vamos a ignorar. O no íbamos a ir incluso de la comunión de la iglesia. Él sabía todo eso. Porque Dios lo sabe todo. Pero aún Dios, sabiendo nuestra conducta, sabiendo Él y sufriendo Él nuestras infidelidades, sabiendo Él que nos apartaríamos un día, que le dejaríamos, sabiendo todo eso, aún así, pese a todo eso, hermano, Él decidió salvarnos. Gloria a nuestro Dios. Él no abortó ese plan eterno. Él no dijo, no, a ver, si no me van a seguir fielmente, entonces no voy. Dios no es como nosotros. Gracias a Dios que no es como nosotros. Él ve mucho más allá. Gloria a nuestro Dios. Lo tercero que nos muestra la cruz es el método de Dios. Nos muestra que la única forma de que el hombre pueda reconciliarse con Dios es por medio de la cruz. No hay otra forma, hermano, no hay otro modo de reconciliarnos con Dios si no es a través de la cruz. No como algunos dicen por ahí, a ver, yo no necesito la cruz. Yo no necesito creer en Jesús. No necesito ir a una iglesia, porque Dios me perdona igual. Porque Dios es perdonador, entonces Dios me perdona. Basta con que yo le diga a Dios, Diosito, perdóname. ¿No? Y como Dios es perdonador, perdona. Como que si estuviera obligado a perdonar. Hermanos, eso no es así. No hay reconciliación posible con Dios si no es a través de la cruz de Cristo. No lo hay. El hermano Lloyd Jones dice también así: no hay posibilidad de reconciliación alguna sin la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo hay. Pero hermano, déjenme ir un poquito más allá, a una aplicación subjetiva de esta cruz también, que es tan necesaria.
Tal como decía Rodrigo ayer, la cruz nos ganó a nosotros para Él, pero ahora la cruz que opera en nosotros, ¿qué ocurre? ¿Qué hace la cruz que opera en nosotros hoy día? Nos lleva a ganarlo a Él, a ganar más de la vida de Él. Por lo tanto, hermano, no solamente el método de Dios es para reconciliarnos con Él, sino que también para reconciliarnos entre nosotros. La palabra que Pablo usa ahí para reconciliación no es solamente que dos vuelvan a estar de acuerdo en algún asunto, ¿no? La palabra reconciliación allí tiene una connotación que habla de que dos vuelven a caminar juntos. Yo puedo estar de acuerdo con alguien o en desacuerdo con alguien en alguna idea, y por ahí podemos ponernos de acuerdo y ceder en una idea o en otra, y ya estamos de acuerdo, medianamente de acuerdo, ya seguimos. Y algunos por ahí podemos decir, mire, como decimos en buen chileno, y aquí a los hermanos que nos ven de afuera van a entender el refrán, para llevar la fiesta en paz, hermano, ¿cierto? Varios han dicho eso, porque la risa delatan eso. Para llevar la fiesta en paz, hermano, no digo nada, ya así nomás, ya. No ocurre en el matrimonio, no ocurre a veces en los trabajos. Si queremos reconciliarnos realmente a nivel matrimonial, hermano, ¿cuántas crisis matrimoniales hemos sufrido? Evidentes. Pero ¿cuántas crisis matrimoniales hay hoy que no son evidentes? Que se están gestando. Hermanos, sin la cruz, operando en la vida del esposo y de la esposa, de los padres y de los hijos, de los hermanos de la iglesia, como ya se nos decía igual, no habrá reconciliación posible. Grave es esta expresión, sin la cruz no hay reconciliación, no lo hay. Podemos llegar a una paz duradera, a una paz momentánea. En algún momento se va a quebrar de nuevo todo. Y a veces se va a quebrar de tal manera que no vamos a poder tener las fuerzas para reconstruir. ¿Por qué? Porque no valoramos la cruz. Porque la cruz no tuvo el lugar que debería tener en tu casa y en la mía. Porque no acudimos a la cruz a tiempo. Yo los invito, hermano, a que sean las crisis que ya son evidentes dentro del matrimonio, fracasos matrimoniales, o aquellos que están en cierne. Acudamos a la cruz. Matrimonios, acudamos a la cruz. Como familia, acudamos a la cruz. En la cruz hay sanidad. En la cruz hay reconciliación. El mensaje de la cruz, decía Pablo, ¿qué era? Para el mundo era locura, pero para nosotros es poder de Dios. La cruz tiene el poder de rescatar nuestros matrimonios. La cruz tiene el poder de rescatar nuestras familias. El mensaje de la cruz tiene el poder para sanarnos, hermanos. Acudamos a la cruz, amemos la cruz. Efesios 2:16, solamente para reafirmar esa idea, parte diciendo así: y mediante la cruz reconciliar con Dios.
¿Se fijan cómo el apóstol Pablo coloca en el centro de todas las cosas la cruz? Nada de lo que está escrito fue escrito al azar. Ninguna palabra. Y al iniciar este versículo, lo inicia colocando a la cruz en el centro. Y mediante la cruz, reconciliar. No hay otra manera. Si la cruz no está en tu vida, entonces no hay reconciliación posible con nadie. Para concluir este mensaje, esta carga que el Señor ha puesto en mi corazón, una adecuada y correcta valoración de la cruz de Cristo resulta de una comprensión equilibrada de la gravedad del pecado y de la majestad de Dios. Si valoramos la cruz de Cristo realmente, entonces, ¿en qué se va a evidenciar, hermano? No solamente en que cantemos lindos cánticos, sino que se va a evidenciar en que voy a tener una comprensión equilibrada de la gravedad de mis pecados. Si reducimos cualquiera de estos dos aspectos, estamos quitándole valor a la cruz. Por ejemplo, si llamamos al pecado como un desliz, si llamamos al pecado con cualquier otro nombre, pero que no es pecado, estamos reduciendo el valor de la cruz de Cristo. No, hermano, esto no es un pecado, este fue un desliz. Un desliz, hermano. ¿Qué es eso? No, hermano, esto no fue un pecado, esto fue producto de que yo soy así, como decía el hermano. No, es que yo soy así, hermano. Bueno, ¿y qué hace la obra de la cruz entonces? No es cambiarnos, más que cambiarnos, no es dar muerte al pecador. Vamos clarificando el lenguaje. No es mejorarnos, la cruz de Cristo no nos mejora, no nos hace mejores. Porque si asumimos que nos hace mejores porque creemos que algo bueno teníamos, ¿no? Si tenemos el lenguaje de que la cruz me va a hacer un poquito mejor de lo que ya soy, por hermano, ¿no? La cruz tiene que trabajar poco conmigo porque yo soy bastante bueno. Entonces la cruz falta un poquito nomás. Le doy poco trabajo al Señor. Hermano, todas estas expresiones que podemos hoy día mencionar y visibilizar, a veces son creencias basales de nuestra vida. Acá, claro, lo evidenciamos, lo hacemos visible, nos reímos, pero en el valle y en el día a día, en el trabajo, con nuestros esposos, esposas, esto son creencias de base. Nos sentimos buenos. Nos creemos buenos, mejores que otros. ¿Pero por qué nos creemos así? Porque no hemos valorado la cruz. Si llamamos al pecado un desliz, entonces la visión que tenemos de la cruz se distorsiona. El pecado es una rebelión contra Dios. Si tenemos una visión de un Dios indulgente en lugar de un Dios que no le agrada el pecado, un Dios airado con el pecado y que se indigna con el pecado, entonces la cruz se vuelve algo liviano. La cruz pierde valor. No porque pierda la cruz valor en sí misma, sino que nosotros le quitamos el valor a la cruz. Esto no puede ocurrir. No puede ocurrir que la iglesia del Señor le reste valor a la cruz de su amado. El mundo desprecia la cruz.
El mundo no valora la cruz, pero la iglesia, hermanos, la iglesia debe valorar y amar profundamente la cruz de su Salvador. Vivir por ella, amarla hasta el fin. Hay un himno que dice en una de sus estrofas: aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús. Y hace esta idea de contraste, una figura de contraste, de comparación por medio del contraste, ¿no? Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús. O sea, ellos van a despreciar la cruz de Jesús. ¿Sí? Después dice, el segundo verso dice, para mí, el mundo la va a despreciar, pero para mí tiene suma atracción, máxima atracción, suprema atracción. No hay algo que me atraiga más en la vida que la cruz. No hay algo más que valore que la cruz. No hay nada más. Para mí tiene suma atracción. La cruz tiene suma atracción para ti, hermano. Por sobre el mundo, por sobre lo que el mundo nos ofrece, la cruz tiene suma atracción para tu vida. Que estamos dispuestos a tomar la cruz y seguir al Señor. Donde Él quiera que nos envíe, donde Él quiera que vayamos. Estamos dispuestos a amar esa cruz que Él nos ofrece. Hermano, permítanme solo una reflexión más. Amamos la cruz del Gólgota. ¿Sí? Amamos la cruz del Gólgota. Amamos la cruz donde Él sufrió por nuestros pecados. Abrazamos esa cruz, la amamos. Hermano, ¿y qué pasa con la cruz que Él nos pide que llevemos? Debemos amarla de igual manera. Aunque esa cruz, al amarla y al abrazarla, nos va a provocar heridas. Esa cruz nos va a herir. Esa cruz va a herir nuestro orgullo. Va a herirnos. Pero esas heridas, ¿saben qué se transforman luego? En marcas. Las marcas de la cruz que traerán vida a todos nosotros. Hay un poema que dice así: al contemplar la magna cruz, donde murió el príncipe de gloria, doy por perdida mis más caras posesiones y aborrezco mi orgullo. Si pudiese ofrecerle el mundo entero, sería para él un tributo demasiado pequeño. Un amor tan sublime, tan divino, demanda mi vida, demanda mi alma, mi todo. Amén, hermano. Que la cruz de Cristo logre esto en nuestros corazones. Que al ver la cruz, al contemplar la cruz, estas palabras de Isaac Watts sean también nuestras palabras. Amén, hermano.